Estamos nosotros estudiando la vida de Esteban, una vida breve pero gloriosa. Esteban era un mesero, un joven judío que había sido tocado cuando cayó el Espíritu Santo y él estaba lleno del Espíritu Santo y fue uno de los 7 escogidos para atender a las viudas en la comunidad de creyentes en Jerusalén. Pero Esteban fue usado por Dios y como resultado de los milagros y de su predicación fue arrestado y fue llevado ante el consejo, donde lo acusaban de querer destruir el templo y de acabar toda la ley de Moisés. Así que él, bajo el poder del Espíritu Santo, él empieza una enseñanza básicamente recapitulando toda la historia del pueblo de Israel de Abraham en adelante, para que pudiera verse, que todos los judíos pudieran ver que él era alguien que abrazaba la historia de Israel, pero por el poder del Espíritu Santo ahora superaba los requisitos de la ley de Moisés. Esa es la clave. Nosotros no usamos a Cristo como una especie de licencia para vivir vidas deficientes y decir, pero hay gracia. Esa idea de la gracia es una idea muy equivocada. La gracia llevó a estos primeros creyentes a vivir vidas tan ejemplares que los judíos se maravillaban de ver cómo ellos vivían. Así que retomamos ahora la historia de Esteban y su palabra delante del consejo en Hechos capítulo 7, verso 30. Acabábamos de ver que Moisés, después de fracasar en su intento de redimir al pueblo de Israel por su propia fuerza, tiene que huir. Y aquí en el verso 30 dice, pasados 40 años, mucho tiempo, en el desierto, en un lugar pues nada parecido al lujo y a la sofisticación que él conocía en Egipto. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Y aquí Dios llama a Moisés. Cuando leemos la historia en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Moisés ya era tartamudo, ya no era poderoso en palabra y en obra, y se sentía completamente inadecuado, ya no se sentía el gran guerrero y líder político. Y es ahí donde Dios lo quería usar. Así que tus debilidades no le estorban a Dios. El hecho de que tú te sientes menos y que quizá inclusive gente te haga menos, eso a Dios no le estorba. Al contrario, le brinda a Dios la oportunidad de mostrar su poder a través de ti. Así que esto es lo que había sucedido con Moisés. Continúa entonces Esteban y dice: a este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador. Escucha la diferencia, ¿sí? Uno era gobernante y juez, un juez que te dice esto está mal y te va a pasar esto por lo que hiciste mal. Pero un libertador te dice esto está mal y yo te voy a sacar de esa prisión. Esa es la diferencia entre Moisés y Jesús. Moisés fue enviado como gobernante, pero la ley que él dio nos acusa y nos dice lo que hemos hecho mal y que nosotros merecemos el castigo de Dios. Pero Jesús viene para gobernarnos, pero la ley de Cristo, la ley de su gracia nos libera del poder del pecado en vez de solo señalarlo. Y como resultado, nosotros vivimos una vida que rebasa las exigencias de la ley de Moisés. Así que Dios lo envió para ser gobernante y libertador del pueblo mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza.
Él los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Moisés fue un personaje extraordinario. Por eso hasta el día de hoy, él es el héroe supremo del pueblo judío, ¿sí? Y todos los judíos en el tiempo de Esteban estaban alarmados de pensar que ahora se iba a eclipsar a Moisés. No, Moisés fue un instrumento de Dios, pero su trabajo era preparar el camino para el verdadero gobernante que es Jesús. Él mismo lo anunció en el libro de Deuteronomio. Él le dijo al pueblo de Israel: Dios les va a levantar un profeta como yo, óiganlo. Él es el bueno, Él es el libertador verdadero, Él es el que tiene la capacidad para gobernarlos para toda la eternidad. Así que Moisés fue un preparador del camino y Jesús vino a cumplirlo. Ahora, este Moisés les dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Así que Esteban, guiado por el Espíritu Santo, lleva a a todos los gobernantes y a todos los que lo acusan a ver la historia de Israel, pero con una nueva luz. Y esa nueva luz es que todo era una preparación para la venida del Mesías. Pero ahora, habiendo llegado el Mesías, ellos tendrían una decisión muy fuerte que tomar. Ellos tendrían que decidir si aceptaban a este Mesías o lo rechazaban. De la misma manera, para ti, tu vida, las bendiciones que has experimentado, pero también los sufrimientos y dificultades, todos han sido una preparación para que tú llegues al momento donde tú le dices sí al libertador, sí al que Dios envió. Ahora que estás oyendo todo esto, si es que todavía no sigues a Jesús, tú estás en ese punto de decisión, donde tú decides si ahora que sabes vas a aceptar a este que Dios ha enviado o si lo vas a rechazar para tú seguir en lo que tú conoces. El resultado de tu decisión definirá toda tu eternidad empezando en esta vida. Así fue para el pueblo de Israel, así fue para Esteban y así es para ti y para mí. Si tú hoy estás aquí escuchando, meditando en estas cosas y todavía no sigues a Jesús, ahora es el tiempo de decirle: sí, Señor, yo voy a seguirte a ti, yo voy a creer en ti. Si tú ya sigues a Jesús, entonces sigue el ejemplo que Esteban tan claramente nos pone, de vivir bajo el poder del Espíritu Santo en los propósitos de Dios, no en la fuerza propia y en los propósitos propios. La diferencia es de la noche al día. Que Dios te bendiga mientras meditas en el pasaje de hoy.